La mañana en que todo comenzó parecía común, o al menos, dentro de la rutina fría y predecible de la empresa Santillana Global Holdings. Ubicado en el corazón financiero de Buenos Aires, el edificio acristalado reflejaba el sol como si estuviera hecho de cuchillas. Adentro, ejecutivos caminaban con prisa, cargando carpetas y celulares como si llevaran escudos. Todo estaba exactamente como Alejandro Santillana lo exigía, impecable, silencioso, eficiente. Y él, por supuesto, estaba donde siempre se encontraba los lunes por la mañana, en la sala de reuniones del piso 37, con vista panorámica a la ciudad y un equipo completo alrededor de la mesa ovalada de roble negro. Alejandro no era solo el CEO de la empresa. Era una leyenda viva entre los empresarios sudamericanos. A sus 38 años, había acumulado una fortuna que a otros les tomaría 3 vidas conseguir. Sus ojos eran fríos, casi clínicos. Sus palabras, medidas como bisturís. El tipo de hombre que parecía haber nacido para dominar el mundo corporativo. Y esa mañana, estaba a punto de cerrar un acuerdo internacional con inversionistas de Singapur que lo colocaría entre los 10 hombres más influyentes del continente. Nada podía salir mal. Hasta que salió. Todo comenzó con una pequeña confusión en la planta baja. Carlos, el guardia de seguridad de la recepción, apareció titubeante en el canal interno de la sala de reuniones, pidiendo permiso para hablar. Algo que jamás ocurría. Alejandro frunció el ceño. Las interrupciones estaban prohibidas a esa hora. Pero lo permitió. Señor Santillana, disculpe la interrupción, pero hay una señora en el vestíbulo. Dice que es su madre. Y insiste en que necesita hablar con usted. El silencio cayó sobre la sala como una cortina pesada. Los inversionistas, que hasta ese momento hablaban en un inglés técnico y sonreían con diplomacia, se miraron entre sí, sorprendidos. Alejandro se congeló. No respondió de inmediato. Solo giró lentamente su silla, dándole la espalda a todos, mientras observaba los rascacielos a lo lejos. El nombre que había enterrado durante años había sido pronunciado en voz alta. Madre. Échela, dijo con voz firme. Y, por favor, asegúrese de que no vuelva a entrar a este edificio. Carlos vaciló. Señor, dice que no se irá hasta hablar con usted. Y los demás empleados ya lo están notando. Hay gente grabando. Eso lo hizo girarse de nuevo. Alejandro suspiró hondo, se levantó con rigidez y ajustó su saco. Caminó hacia la puerta de la sala y solo dijo: yo me encargaré. Denme 5 minutos. Bajó en el ascensor sin decir palabra. Cada piso que descendía era como un descenso a un pasado que se negaba a visitar. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el murmullo era evidente. Varios empleados estaban cerca de la recepción, algunos con los teléfonos en la mano. Y en el centro del vestíbulo de mármol blanco, estaba ella. Carmen. Cabello gris recogido en un moño flojo, vestido floreado ya desteñido por el tiempo, sandalias gastadas y una expresión que mezclaba valentía y ternura. Cuando sus ojos se cruzaron, por un instante el tiempo pareció detenerse. No había empresarios, ni cámaras, ni contrato. Solo madre e hijo, frente a frente después de 15 años de silencio. Alejandro, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Solo quiero hablar contigo. 5 minutos. Nada más. Él se mantuvo inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro era una máscara de hielo. Usted no tiene derecho a estar aquí, respondió con frialdad. Esto es propiedad privada. Pida disculpas y váyase. Yo te crié, hijo, dijo ella, tratando de contener el temblor en la voz. No se le habla así a una madre. Sus palabras fueron como cuchillos. Yo no tengo madre. El suspiro colectivo de los presentes fue audible. Algunos bajaron sus teléfonos, otros siguieron grabando, en shock. Carmen parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. Pero no respondió. Solo dio un paso atrás, se acomodó el bolso en el hombro, con dignidad. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron. No había rabia en ellos. Había dolor.
Un dolor antiguo. Silencioso. Incomprendido. Uno de los guardias se acercó para escoltarla. Ella miró una vez más a su hijo, con esa clase de mirada que solo una madre puede ofrecer, una que dice, aún así, te amo. Luego se dio la vuelta, caminando lentamente hacia la salida. Alejandro permaneció allí unos segundos más. Luego se volvió hacia los presentes. Vuelvan al trabajo, ordenó. Esto fue solo un asunto personal. Pero el asunto personal ya estaba en todas las redes sociales en menos de una hora. El video titulado "Millonario expulsa a su propia madre de la empresa" alcanzó millones de visualizaciones. Los comentarios se dividían entre perplejidad, juicios y teorías sobre el pasado de Alejandro. Algunos lo defendían. Otros lo llamaban un monstruo sin alma. Pero la mayoría solo preguntaba, ¿qué lleva a un hombre a rechazar así a su propia madre? En la sala de reuniones del piso 37, Alejandro regresó a su lugar como si nada hubiera pasado. Retomó la negociación con los inversionistas. Habló de cifras, plazos, proyecciones. Pero su voz, antes firme como el concreto, ahora temblaba levemente en algunas sílabas. Y, por más que lo intentara, no podía sacar de su mente la imagen de aquella mujer frágil, envejecida, pero aún de pie, mirándolo con amor. Porque detrás de ese momento de escándalo corporativo, algo mucho más profundo se había despertado. Un eco. Un fantasma. Un arrepentimiento. Y era solo el comienzo. La imagen de Carmen siendo escoltada por los guardias rondaba en la mente de Alejandro como una sombra que no se disipaba. Incluso bajo el pesado telón del orgullo, él lo sabía, esa mujer no era una desconocida cualquiera. Era la mujer que lo sostuvo en brazos cuando tuvo fiebre, que compartió pan duro en noches de tormenta, y que, de alguna forma, seguía viva dentro de él, aunque fingiera lo contrario. Pero para entender por qué Alejandro reaccionó de esa manera, había que retroceder muchos años en el tiempo. Mucho antes de los rascacielos, de las cenas de gala y de los contratos millonarios. Había que ir a las calles polvorientas del barrio San Vicente, en la zona sur de Córdoba, donde los colectivos tardaban en pasar y las madres cargaban bolsas pesadas con un hijo de cada lado. Fue allí donde Carmen vivió casi toda su vida. Era una mujer fuerte, a pesar de su cuerpo pequeño. Viuda desde los 27 años, nunca volvió a casarse. Alejandro tenía apenas 2 años cuando perdió a su padre en un accidente de autobús. Desde entonces, Carmen se las ingenió para salir adelante, lavaba ropa ajena, cocinaba para fiestas, limpiaba casas. El dinero era escaso, pero había dignidad en cada moneda ganada con esfuerzo. Y había amor. Un amor inmenso, silencioso, incansable. Alejandro creció viendo a su madre llegar a casa con las manos resecas por el jabón, los pies hinchados, pero siempre con una sonrisa. Ella transformaba la pobreza en una escuela de afecto. Inventaba cuentos antes de dormir, tapaba los huecos de la ventana con papel de diario en invierno, y preparaba café aguado con azúcar quemada fingiendo que era chocolate caliente. Para él, Carmen lo era todo. Hasta que el tiempo pasó. Y la adolescencia llegó con sus heridas y presiones. Alejandro era un chico inteligente, inquieto, lleno de preguntas y con rabia contenida hacia el mundo. Sabía que era distinto a los demás chicos del barrio. Soñaba en grande. Quería salir de allí. Quería cambiar su vida. Y, sin darse cuenta, empezó a ver a su madre como un obstáculo entre él y el futuro que tanto anhelaba. La pelea definitiva ocurrió cuando tenía 18 años. Alejandro se había postulado para una de las mejores universidades privadas del país. Era su oportunidad para escapar de la vida que llevaba. Estaba nervioso, ansioso, inseguro. Y, días antes del examen, un tío materno, hermano mayor de Carmen, llamado Rubén, lo buscó con una supuesta revelación. Tu madre no quiere que apruebes, Alejandro. Tiene miedo de perderte. Saboteó tu inscripción. Usó el dinero que prometió guardar para pagar una cuenta vieja. Me lo contó ella misma. Dice que tú eres todo lo que tiene, y no va a dejar que te le escapes. En aquel momento, Alejandro le creyó. Estaba lleno de resentimientos acumulados.
Se sentía asfixiado por la pobreza, por el barrio, por las limitaciones. Y la idea de que su propia madre saboteara sus sueños cayó como gasolina sobre un incendio a punto de estallar. Esa noche llegó a casa fuera de sí. Carmen preparaba empanadas para vender al día siguiente. La harina cubría su delantal y su rostro brillaba de sudor. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó él, sin siquiera saludar. ¿Usaste el dinero de la inscripción? Me traicionaste. Ella se sobresaltó. No entendía de inmediato. ¿Qué dinero, hijo? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. El tío Rubén me contó todo. Preferiste pagar tu cuenta de luz en vez de invertir en mi futuro. Yo no soy tu prisionero, mamá. No vas a retenerme aquí. Carmen intentó explicarse. Quiso decirle que todo eso era absurdo. Que jamás haría algo así. Que Rubén era mentiroso, envidioso, que quería separarlos. Pero Alejandro no escuchaba. Gritaba. Lloraba. Estaba dominado por un dolor que confundía el amor con la traición. A la mañana siguiente, se fue. Tomó el poco dinero que había ahorrado dando clases particulares y partió rumbo a Buenos Aires. No dejó nota. No llamó. Y, por orgullo o por dolor, nunca más buscó a su madre. Carmen lo intentó. Llamaba a pensiones, escribía cartas, pedía ayuda a los vecinos. Pero nada. Alejandro se había convertido en un muro. En una ausencia sólida. Una ausencia que dolía más que el hambre. ¿Y él? Construyó un imperio sobre ese silencio. Trabajó en cafeterías, luego en oficinas. Estudió de noche, pasó frío, enfrentó humillaciones. Y, al triunfar, se atribuyó todo el mérito. Repetía la historia que se había inventado: nadie me ayudó, yo me hice solo. Era una mentira que contaba hasta creérsela. Era más fácil así. Más práctico. Más conveniente. Hasta aquel día en que Carmen apareció en su empresa. Esa noche, tras el escándalo, Alejandro regresó a casa con los ojos rojos. Se encerró en su lujoso departamento, tiró el saco al suelo y se sirvió un whisky doble. Se sentó en el sofá y encendió el televisor. Casi todos los canales comentaban el video de la mañana. Empresario expulsa a su madre, el lado oculto de Alejandro Santillana. ¿Quién es Carmen Santillana? Los titulares lo perseguían. Pero lo que más le dolió fue un comentario anónimo en una red social. El dolor que siente un hijo al creer que fue traicionado es terrible. Pero el dolor que siente una madre al ser olvidada, ese no tiene nombre. Se quedó mirando esa frase durante varios minutos. El vaso aún en la mano. El corazón, latiendo al mismo ritmo que un arrepentimiento que comenzaba a nacer. Aún tímido, aún orgulloso, pero presente. Y no sabía que las verdades que estaban por venir serían aún más devastadoras que cualquier recuerdo. Al día siguiente, Alejandro no se presentó en la empresa. Era raro, casi inédito. Incluso enfermo, asistía. Incluso de luto, mantenía la agenda. El silencio de su ausencia causó incomodidad en los pasillos de Santillana Global Holdings. Los empleados murmuraban. Los equipos de comunicación corporativa corrían en círculos intentando contener la crisis. Las acciones de la empresa habían oscilado en la bolsa, y la junta directiva presionaba por un pronunciamiento oficial. Pero Alejandro no estaba preocupado por el mercado. Pasó el día encerrado en casa, con el celular en modo avión y la televisión apagada. Evitaba pantallas, voces, noticias. Caminaba de un ambiente a otro como si buscara algo invisible. El departamento, moderno, elegante, minimalista, de pronto se sentía demasiado grande. Demasiado frío. Demasiado vacío. Y fue en ese vacío que un recuerdo lo atravesó como una flecha silenciosa. Recordó un cuaderno azul. Un cuaderno de tapa dura que su madre usaba cuando él era niño. Carmen escribía cartas allí. Decía que eran cartas para el futuro. Él, pequeño, preguntaba por qué no las enviaba. Y ella sonreía. Porque a veces uno escribe para aliviar el corazón,
no para que lo lean de inmediato. Aquello lo tocó de un modo extraño. Por primera vez en años, deseó ver ese cuaderno. Saber qué había escrito ella. Saber si alguna vez pensó en rendirse con él, o si había algo que él no sabía. Y entonces el destino actuó en silencio. Ese mismo día, una periodista del Diario de Córdoba, llamada Julieta Lamas, publicó un reportaje especial que se volvió viral en pocas horas. El titular decía: La verdad sobre Carmen Santillana, la madre detrás del imperio. La nota comenzaba de forma sencilla. Julieta había ido hasta el barrio San Vicente tras el escándalo. Quería oír el otro lado de la historia. Pero lo que encontró fue más que una mujer humilde. Encontró una historia que jamás había sido contada. En la casa de Carmen había estantes con recortes de periódicos sobre su hijo, notitas plastificadas, reportajes impresos, una carpeta con comprobantes de depósitos, boletines escolares antiguos y, sobre todo, un cuaderno azul. El mismo cuaderno. Julieta pidió leerlo. Carmen, con algo de resistencia, lo permitió. Allí estaban décadas de sentimientos no dichos, cartas de una madre a un hijo distante. Algunas llenas de nostalgia. Otras de consejos. Algunas repletas de culpa. Varias escritas con lágrimas, como si el papel absorbiera dolores que la voz no lograba expresar. La periodista copió fragmentos y los publicó. Uno de ellos decía: Querido Alejandro, hoy cumples 25 años. Vi una foto tuya en una revista. Estás con traje, sonriendo. Pareces feliz. Ojalá lo estés. Tal vez nunca me perdones. Tal vez creíste lo que te dijeron. Pero algún día, cuando el dolor le dé espacio a la verdad, espero que leas esto: nunca quise retenerte. Solo quise protegerte. Si me equivoqué, fue por exceso de amor, no por egoísmo. Eres mi mayor orgullo, aunque estés lejos. Alejandro leyó eso en el sofá, en completo silencio. Las manos le temblaban. El pecho apretado. El mundo parecía más chico. Los sonidos del exterior desaparecían. Siguió leyendo. El reportaje también revelaba que Carmen había hecho varios depósitos a su nombre, en los primeros años que él vivió en Buenos Aires. Pequeñas sumas, 50, 100 reales, con descripciones como: ayuda para el alquiler, para comida, con amor, mamá. Alejandro nunca supo de esos depósitos. El banco había cambiado de nombre y la cuenta fue cerrada, y él jamás sospechó. Pero Carmen guardaba todos los comprobantes como si fueran medallas. Como si fuera su forma de seguir presente en la vida de su hijo, aún sin estar cerca. La nota también incluía entrevistas a vecinos. Todos tenían historias. Doña Carmen rezaba por él todas las noches, dijo una anciana llamada Tita. Nunca habló mal de él. Incluso cuando desapareció, ella decía: mi hijo está ocupado construyendo su futuro. Pero un día se va a acordar de mí. Alejandro leyó todo. Cada línea. Cada palabra. Luego apagó la computadora y se acercó a la ventana. La noche caía sobre Buenos Aires con una calma irónica. Abajo, los autos seguían como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de él, todo estaba en ruinas. Porque allí, frente a esas cartas, vio lo que había hecho: había construido su vida sobre una mentira. Un resentimiento sembrado por un hombre mezquino, Rubén, que distorsionó la verdad para generar distancia. Y él, ciego de orgullo, jamás lo cuestionó. Ahora recordaba una antigua discusión entre su madre y su tío. Recordaba la desconfianza que Carmen siempre tuvo hacia Rubén. Recordaba cuando ella decía: ese hombre no es confiable, Alejandro. Tiene veneno en las palabras. Pero en aquel entonces, Alejandro era joven. Quería respuestas simples. Y Rubén le ofreció una respuesta conveniente para una rabia que no sabía cómo manejar. Lo más doloroso no era el tiempo perdido. Era todo el amor que había ignorado. La imagen de Carmen siendo expulsada de su empresa ahora tenía otro color. Era la mujer que lo crió, que lo protegió, que sacrificó su propia dignidad por él, siendo humillada frente a desconocidos. Por él.
por el hijo que ella jamás dejó de amar. La madrugada siguiente, Alejandro tomó una decisión. Le pidió al chofer que lo llevara a Córdoba. Pero no sabía si Carmen lo recibiría. No sabía qué decir. No sabía si podría hablar. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, necesitaba ser hijo. No empresario. No CEO. No leyenda. Solo hijo. Y ese viaje, él aún no lo sabía, cambiaría no solo la relación entre ambos, sino también el alma de Alejandro. El camino hacia Córdoba se sentía más largo de lo que Alejandro recordaba. Tal vez porque, esta vez, no era solo un trayecto físico, sino una travesía interna, como si cada kilómetro desgarrara una capa antigua de orgullo, arrancando escudos que había cargado durante años. Dentro del coche, el silencio era absoluto. Ni siquiera sonaba la radio. Él simplemente miraba por la ventana, los ojos fijos en el paisaje que se mezclaba entre campos, estaciones de servicio y pequeñas casas dispersas. Mientras tanto, sus pensamientos daban vueltas en círculos, como voces fantasmales susurrando aquello que tardó tanto en ver. En el asiento de al lado llevaba una bolsa con algunos objetos. Una bufanda nueva, una lata de té de jazmín, el favorito de ella, y un sobre blanco. Dentro, una carta. La primera que escribía para Carmen en más de 15 años. Palabras que no se atrevía a decir en voz alta, pero que fluyeron en el papel durante la madrugada, con manos temblorosas y los ojos ardiendo de arrepentimiento. Llegó al barrio San Vicente alrededor de las 10 de la mañana. El chofer estacionó discretamente a unos metros de la vieja casa donde había crecido. Alejandro bajó despacio, reconociendo cada detalle como si pisara un sueño antiguo, el portón de hierro oxidado, la galería con macetas de albahaca y romero, la bicicleta infantil apoyada en el muro de la vecina. Todo parecía detenido en el tiempo. Golpeó la puerta con la misma duda de quien teme no ser recibido. Pero lo fue. Carmen abrió despacio. Llevaba puesto un delantal, el cabello recogido en el moño de siempre, los ojos hinchados por el cansancio, o tal vez por noches mal dormidas desde el episodio en la empresa. Al verlo, no dijo nada. No lloró. No sonrió. Solo respiró hondo. Alejandro tampoco habló. Solo extendió el sobre. Ella lo tomó, lo miró durante largos segundos, y luego se dio la vuelta, entrando. La puerta quedó abierta. Era una invitación silenciosa. Él entró con pasos lentos. La casa tenía el mismo aroma de antes, mezcla de lavanda, café recién hecho y madera vieja. Se sentó en la mesa de la cocina, como cuando era niño. Carmen sacó 2 tazas y preparó té. Ninguno de los dos se miraba directamente. Cuando ella se sentó, él rompió el silencio. Leí el reportaje. Vi las cartas. Los depósitos. Fui un idiota, mamá. Ella no respondió de inmediato. Revolvía el té con la cucharita, con movimientos lentos. El orgullo ciega, Alejandro. Pero el silencio también es una forma de gritar, ¿sabías? Él asintió, tragando saliva. Yo creí que usted había saboteado mi examen. ¿Qué quería retenerme aquí? Fue el tío Rubén quien me dijo eso. Y no quise escuchar nada que no encajara con lo que me convenía. Carmen levantó la mirada. Por primera vez, habló con firmeza. Rubén me odiaba porque yo nunca acepté su ayuda. Vivía endeudado, y un día quiso que vendiera esta casa para invertir en un negocio prometedor. Le dije que no. Desde entonces, hizo de todo para separarnos. Traté de advertirte. Pero ya estabas atrapado en un mundo que no quería escuchar verdades sencillas. Alejandro sintió arder el rostro. Era como si la ficha terminara de caer. ¿Y el dinero, de la inscripción? Ella sonrió con tristeza. Vendí mi único anillo de oro y limpié 3 casas más esa semana. Dejé de pagar una cuenta, sí, pero fue la mía, no la tuya. Junté el dinero y se lo di al propio Rubén, porque me dijo que te lo entregaría en el cursillo. No tenía teléfono. Era la única forma. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Las piezas del rompecabezas encajaban con crueldad.
Rubén no solo había mentido, también robó el dinero y sembró el resentimiento. Y él, desesperado por escapar, aceptó la mentira como verdad. Nunca preguntó. Nunca miró atrás. Fui un cobarde, mamá, dijo, con la voz quebrada. Huí cuando debí quedarme. Me olvidé de usted cuando más debía recordarla. Me convertí en todo lo que más temía, alguien que pisotea a quien más lo amó. Carmen respiró hondo, apoyando la mano sobre la mesa. Sus manos eran viejas, marcadas, pero aún firmes. La vida está llena de desencuentros, Alejandro. Pero también de reencuentros. Estás aquí ahora. Eso ya es un comienzo. Entonces él se levantó y se acercó despacio. Se arrodilló junto a ella y apoyó la frente en sus manos. Perdóname, mamá. No puedo borrar lo que hice, pero quiero intentar reconstruir. Quiero volver a ser hijo. Ella acarició su cabello como cuando era pequeño. No hay perdón donde nunca hubo odio, hijo. Nunca te odié. Solo esperé. Y ahora que volviste, podemos empezar de nuevo. En ese instante, una parte de Alejandro se derrumbó. Pero otra nació. Por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Como un niño. Como un ser humano. Como alguien que, por fin, se liberaba del peso de una mentira. La conversación se extendió por horas. Carmen le mostró las cartas originales, los comprobantes de los depósitos, los mensajes que nunca envió. Habló de noches en vela, de oraciones, de pequeñas esperanzas que alimentaba cada día. Habló también de su salud, mencionó un cansancio reciente, pero evitó los detalles. Alejandro no insistió. Aún no. Quería primero recuperar el tiempo perdido, aunque el tiempo no pudiera retroceder. Antes de irse, prometió volver al día siguiente. Y volvió. Y al siguiente también. En los días siguientes, empezó a dividir su agenda entre reuniones y visitas a la casa de su madre. Ambos reaprendían a convivir, ella, aún recelosa de su fama y fortuna, él, tratando de descubrir quién era sin trajes ni oficinas. Poco a poco, la casa fue cobrando nueva vida. Alejandro mandó reparar el techo, cambiar los muebles, pintar las paredes. Pero Carmen hizo una exigencia: nada de lujos exagerados. Nada de mármol ni muebles importados. Quería lo esencial. Quería seguir siendo quien siempre fue. Y él lo respetó. Y en medio de ese proceso, una idea empezó a germinar en la mente de Alejandro, que tal vez el verdadero legado no estaba en empresas, sino en historias como la de su madre. Historias de mujeres que, solas, cargaban el mundo en la espalda por amor. Historias que nadie contaba. Pero que necesitaban ser recordadas. Esa idea aún era una semilla. Pero ya latía. Y muy pronto, florecería ante los ojos del mundo. El video de Alejandro expulsando a su propia madre de la empresa seguía circulando por las redes como una herida abierta. Incluso días después, el escándalo no había perdido fuerza. Columnistas opinaban, expertos en imagen analizaban el comportamiento del empresario en entrevistas televisivas, y el público se dividía entre juicios feroces y una creciente curiosidad por Carmen Santillana. ¿Quién era aquella mujer de apariencia tan sencilla que había enfrentado al hijo más poderoso de Argentina frente a decenas de testigos? Santillana Global Holdings emitió un comunicado oficial afirmando que los asuntos personales no deben tratarse en el entorno corporativo. Pero eso no fue suficiente. La imagen de la empresa se había visto afectada. Alejandro, hasta entonces símbolo de disciplina y eficiencia implacable, ahora era visto como frío, inhumano, distante. Algunos accionistas incluso consideraban forzarlo a tomar una licencia temporal. Pero lo que nadie sabía, ni el consejo, ni los reporteros, ni el público, era que, en ese intervalo entre el escándalo y la calma, algo profundo y silencioso comenzaba a transformarse. Alejandro estaba cambiando. En los últimos días, se había dedicado exclusivamente a recuperar el vínculo con Carmen. La visitaba todos los días. Llevaba frutas, medicamentos, flores. A veces, solo se sentaba en el sofá y escuchaba historias antiguas. Otras veces, permanecía en silencio,
simplemente acompañando su respiración suave mientras ella dormía la siesta. Empezaba a notar cosas que nunca antes había visto, la manera en que se acomodaba las mangas cuando estaba nerviosa, cómo ordenaba los cubiertos por color y tamaño, la risa contenida que soltaba al ver algo tonto en la televisión. Pequeñas cosas, pero que pintaban el verdadero retrato de aquella mujer a la que había ignorado tanto tiempo. Y fue en una de esas visitas que entendió que el tiempo a su lado quizás sería más corto de lo que imaginaba. Carmen estaba más pálida. El cansancio era evidente. El apetito, casi nulo. Un día, se desmayó brevemente mientras regaba las plantas del patio. Alejandro entró en pánico, pero ella lo minimizó. Es solo la presión, hijo. Ya pasará. Pero en el fondo, él sabía que había algo más. Tras insistir mucho, Carmen aceptó hacerse estudios. Alejandro la llevó a una clínica privada. Esperó en la sala como un niño asustado, mordiéndose las uñas, inquieto. Cuando llegaron los resultados, la doctora fue clara, pero gentil. Carmen tenía un cuadro avanzado de insuficiencia cardíaca, agravado por años de esfuerzo físico sin atención médica. No requería internación inmediata, pero sí cuidados constantes y delicados. Fue como un golpe seco. Alejandro salió del hospital con su madre en brazos y la decisión ya tomada, haría todo lo posible no solo para darle comodidad, sino también orgullo. Y lo haría frente a todos. Sin filtros. Sin blindajes de prensa. Sin vergüenza. Era hora de decir la verdad. Y más que eso, era hora de pedir perdón públicamente. La oportunidad llegó una semana después, durante una conferencia de prensa ya programada para presentar los nuevos proyectos de la empresa y calmar a los inversores. Los asesores le insistieron en que se concentrara en cifras y lanzamientos. No es el momento de hablar de tu madre, le dijeron. Pero Alejandro solo asintió, sin revelar sus verdaderas intenciones. El día del evento, el auditorio de la empresa estaba lleno. Periodistas, accionistas, socios comerciales. Todos curiosos por ver cómo Alejandro enfrentaría la tormenta. Él entró al escenario con un semblante más sereno de lo habitual. Vestía un traje oscuro, como siempre. Pero había algo en su mirada que nadie reconocía. Algo más suave. Más humano. Tomó el micrófono y comenzó con un breve discurso sobre los proyectos de la empresa. Mostró gráficos, leyó cifras. Todo como se esperaba. Hasta que, al final, hizo una pausa larga. Y entonces dijo: antes de terminar, me gustaría hacer un anuncio personal. Tal vez el más importante de toda mi vida. Los periodistas se miraron entre sí. Las cámaras se ajustaron. Un murmullo recorrió la sala. Hace unas 2 semanas, muchos de ustedes vieron un video donde, públicamente, rechacé a una mujer. Una mujer que decía ser mi madre. Y yo, sin dudar, ordené que la sacaran del edificio. Silencio absoluto. Podría decir que estaba bajo presión. Que fue un malentendido. Que no sabía quién era. Pero la verdad, es más simple y más dolorosa que cualquier excusa. Respiró hondo. Y continuó. Esa mujer es, sí, mi madre. Carmen Santillana. Y todo lo que soy, todo lo que he logrado, comenzó con ella. Con el trabajo silencioso de una mujer que se levantaba antes del amanecer para lavar ropa, que caminaba kilómetros con las manos agrietadas, que renunció a todo para que yo pudiera estudiar. Y que, aún así, tuve la osadía de abandonar por una mentira. Muchos en la sala ya tenían los ojos llenos de lágrimas. Alejandro entonces sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Esta es una de las cartas que mi madre me escribió a lo largo de los años. Nunca me la envió. La guardó en un cuaderno azul. Y hoy, si me permiten, quisiera leer un fragmento. Abrió el sobre. Su voz temblaba. Hijo, si algún día regresas, quiero que sepas que la puerta estará abierta. No necesitas decir nada. Solo mírame a los ojos. El amor que siento por ti nunca necesitó palabras para existir. El silencio en el auditorio era absoluto. Esa carta me destrozó.
Porque entendí que, durante años, fui la peor versión de mí mismo con la única persona que siempre me amó sin condiciones. Por eso, hoy, quiero pedir algo que nunca pedí, perdón. A ti, Carmen, mi madre. Y a todos los que vieron mi error y se decepcionaron de mí. Entonces se volvió hacia el fondo de la sala. Y, lentamente, Carmen entró. Llevaba una blusa sencilla, pantalones marrones y la misma mirada serena de siempre. Caminaba con paso firme, a pesar de su fragilidad. El público se puso de pie en silencio. Algunos aplaudían. Otros lloraban. Alejandro extendió la mano. Ella se acercó. Y, frente a todos, la abrazó. Fue un abrazo largo. Verdadero. Sanador. Alejandro volvió al micrófono, con la voz quebrada. A partir de hoy, todos los viernes estarán dedicados a la historia de las mujeres invisibles. Mujeres como mi madre. Trabajadoras, cuidadoras, heroínas silenciosas. Y para comenzar, anuncio la creación de la Fundación Carmen Santillana, dedicada a apoyar a madres solteras con educación, vivienda y acompañamiento psicológico. El aplauso estalló como una ola. Primero tímido. Luego, imparable. El video de la conferencia se viralizó en todo el mundo. Medios internacionales destacaron el gesto como una de las disculpas públicas más humanas e impactantes del año. Alejandro no solo restauraba su imagen, inspiraba una nueva forma de liderazgo, con alma. Pero para él, nada de eso importaba tanto como ver la sonrisa discreta de Carmen a su lado. Una sonrisa que decía, volviste. Y eso es todo lo que necesitaba. Lo que nadie sabía era que el tiempo corría en su contra. Y que, en las semanas siguientes, el amor entre madre e hijo sería puesto a prueba de una manera aún más profunda. Después del pedido de perdón público, algo cambió entre Alejandro y Carmen que ni siquiera el tiempo habría podido construir por sí solo, la paz. Era una paz silenciosa, hecha de gestos simples, de miradas que decían más que 1000 palabras. No necesitaban explicarse todo el tiempo. Estaban allí, presentes, disponibles, completos. Pero rondaba una verdad sobre ese reencuentro: su tiempo juntos era corto. La insuficiencia cardíaca de Carmen no era agresiva, pero sí progresiva. La médica lo había dejado claro. Su corazón, después de una vida entera de esfuerzo, ya no tenía la fuerza de antes. Los medicamentos ayudaban, pero no curaban. Y aún así, Carmen se negaba a dejar que su vida fuera dictada por la enfermedad. Quería vivir lo que le quedaba, no sobrevivir. Y Alejandro entendió que la mejor forma de honrarla no era llenándola de cuidados y restricciones, sino de experiencias, de presencia, de amor en estado puro. Así comenzó el viaje. Quiero llevarte a ver lo que nunca viste, mamá, le dijo, tomando sus manos con cuidado. Quiero mostrarte que todo ese sacrificio valió la pena. Alejandro, ella rió. No necesito nada de eso, hijo. Yo ya vi todo lo que necesitaba ver, te vi volver a casa. Pero yo sí lo necesito. Necesito hacerlo. Por los dos. Ella lo pensó por un instante, con esa mirada tierna y resignada de quien ya no espera nada de la vida, pero aún se sorprende de poder ser tocada por lo nuevo. Entonces vamos. Pero con una condición. La que sea. Que vayamos despacio. No por el camino, sino por el corazón. Alejandro asintió, conmovido. En los días siguientes organizó todo en silencio. Canceló compromisos, pospuso reuniones y se desligó temporalmente de la empresa. Era algo que nunca había hecho antes, darse un tiempo del mundo para sumergirse en algo que no generaba ganancias, pero sí sentido. Comenzaron el viaje por la Patagonia Argentina. Carmen nunca había salido de la provincia de Córdoba, así que cada paso era un descubrimiento. Ver los picos nevados de El Chaltén por la ventanilla la hizo llorar. Alejandro detuvo el auto y bajó con ella, a pesar del frío que cortaba la piel. Caminaron despacio hasta el mirador. Allí, en silencio, Carmen dijo: cuando eras pequeño y dormías con la panza llena, yo te miraba y pensaba, él va a llegar lejos. Pero nunca imaginé que tan lejos como para traerme hasta aquí.
Y nunca fui tan lejos como para notar que te había dejado atrás. Ella lo abrazó. Largo, apretado, lleno de perdón. Después siguieron hacia Bariloche. Caminaron entre bosques de hojas doradas, comieron chocolate artesanal, escucharon historias de los pobladores. Carmen, aunque cansada, insistía en vivirlo todo. Tenía ojos de niña en cuerpo de señora. Y Alejandro, al verla así, sentía que descubría por primera vez su propia infancia, no la que vivió, sino la que dejó pasar por la prisa de crecer. Una noche, se sentaron junto a una fogata en el hotel donde se hospedaban. Había turistas tocando la guitarra, niños corriendo, el sonido de las risas atravesando el viento frío. Carmen sostuvo una taza de té con ambas manos y dijo: ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué cosa, mamá? No es que te hayas ido. Ni que hayas creído en esa mentira. Es que hayas pasado todos estos años creyendo que estabas solo. Eso me duele más que todo lo demás. Alejandro bajó la mirada, con lágrimas asomando. Me sentía tan perdido. Y pensaba que ser fuerte era no mirar atrás. Que extrañar era una debilidad. Y ahora veo que solo era humanidad. Carmen sonrió. Le acarició el cabello, como cuando él era niño. Fuiste fuerte, sí. Pero de la forma equivocada. Ahora estás de la forma correcta. Humano. Real. Y eso es suficiente para mí. El viaje continuó hacia la costa de Chile. En Valparaíso, caminaron por las calles coloridas, escucharon músicos callejeros, visitaron ferias de artesanía. Carmen compró un pañuelo bordado por una mujer indígena y dijo que ese sería su nuevo talismán. Alejandro la miraba con reverencia. Como si, por primera vez, estuviera viendo a la mujer detrás de la madre, alguien con deseos propios, con memorias, con historias que él nunca había escuchado. Mamá, ¿por qué nunca te volviste a casar? Ella se encogió de hombros, con media sonrisa. Porque el amor que elegí fuiste tú. Y todo el amor que no cabe en un hombre, cabe en un hijo. Incluso cuando huye. La respuesta lo dejó en silencio por un buen rato. Pero no todo era poesía. El cansancio de Carmen aumentaba. Empezó a sentir dolor en las piernas, dificultad para respirar en ciertos momentos del viaje. Los médicos lo habían advertido, la condición era inestable. Y, aunque tomaban precauciones, su corazón era demasiado frágil para tanto esfuerzo. Una noche, en una posada en el desierto de Atacama, Carmen despertó jadeando. Sentía un peso en el pecho. Alejandro llamó a un médico local y se quedó junto a ella, tomándole la mano durante toda la madrugada. Cuando la crisis pasó, ella lo miró con una sonrisa agotada. ¿Todavía estás aquí? Siempre estuve. Yo solo no sabía cómo volver. Ella apretó su mano con una fuerza sorprendente. Entonces no me dejes ir sola. Nunca. Te lo prometo. Nunca más. Fue en ese desierto, bajo un cielo cubierto de estrellas que parecían caer del cielo, donde Carmen confesó su mayor miedo. No es morir, Alejandro. Ya viví más de lo que esperaba. Mi miedo era irme sin volver a verte. Sin saber si aún recordabas mi voz. Me acuerdo de tu voz, mamá. Y ahora, por fin, la escucho de verdad. Se quedaron allí, en silencio. El desierto parecía infinito, pero dentro de ellos ya había un hogar, reconstruido con ladrillos de amor, perdón y presencia. El viaje terminó 2 semanas después. Regresaron a Córdoba despacio. Carmen estaba más débil, pero su rostro tenía paz. Alejandro la instaló nuevamente en casa, con toda la estructura necesaria. Contrató a una enfermera, reformó el cuarto, colocó equipamiento médico discreto. Pero, más que eso, se mudó con ella. Dormía en su antiguo cuarto de niño. Se levantaba temprano para preparar café. Leía el diario en voz alta. Contaba chistes. Y, por las noches, le leía fragmentos del cuaderno azul, ahora restaurado, encuadernado como un libro sagrado. No sabían cuánto tiempo les quedaba. Pero sabían que estaban usando cada segundo de la mejor manera posible,
juntos. Y en la próxima etapa de esta travesía, llegaría el momento más difícil, pero también el más luminoso. Porque a veces, es justamente en la despedida donde el amor encuentra su forma más pura. Los días en Córdoba tomaron otro ritmo. Ya no había prisa. Ya no había metas. Había tiempo, el tiempo que quedaba. Y se vivía con la intensidad de quien sabe que cada gesto puede ser el último. Carmen ya no caminaba sola, pero insistía en ponerse de pie cada vez que Alejandro entraba en la habitación. Le gustaba verlo llegar con el cabello desordenado y una pequeña sonrisa en el rostro. Él, por su parte, había aprendido a amar la rutina, preparar el té, acomodar los almohadones, escuchar las historias repetidas. No le importaba el cansancio. Era un privilegio. Las mañanas eran tranquilas. Alejandro leía el diario en voz alta, comentaba los absurdos de la política con sarcasmo y le contaba, orgulloso, todos los correos que había ignorado. Por las tardes, se sentaban en la galería. Carmen miraba los árboles, los vecinos, los perros de la calle. Alejandro solo la miraba a ella. Era como si quisiera memorizar cada detalle, la forma en que fruncía el ceño al escuchar algo raro, su risa sin sonido, cómo descansaba las manos sobre el regazo, una sobre otra, como en oración. Estaba más frágil. Eso era evidente. Pero también más serena. Y una noche, cuando el cielo estaba despejado y las ventanas abiertas dejaban entrar el perfume leve de las flores de la calle, llamó a su hijo para una conversación distinta. Alejandro. Sí, mamá. Tenés que prometerme algo. Él se sentó al borde de la cama, atento. Prométeme que vas a continuar lo que empezaste. Que vas a usar todo lo que tenés, todo lo que lograste, para hacer que la vida de otras mujeres como yo, sea un poco más liviana. ¿Hablas de la fundación? No. Hablo de algo más grande. Hablo de mirar a los ojos de esas mujeres. De escuchar. De entender que ninguna madre debería criar sola a un hijo y después ser olvidada. Que el amor de madre no es una obligación, es coraje. Y no podemos dejar que eso pase desapercibido en el mundo. Alejandro le apretó la mano con fuerza. Te lo prometo. Vas a estar presente en todo lo que haga, mamá. En todo. Ella sonrió. Entonces mi trabajo acá está hecho. Pocos días después, Carmen empeoró. Se despertó con dificultad para respirar. Alejandro llamó al hospital, la enfermera corrió, y en menos de media hora ya estaban en emergencias. La médica, ya conocida de la familia, fue clara con la mirada, el cuerpo de Carmen estaba agotado. Y tal vez ya no pudiera sostener el esfuerzo. Alejandro no se apartó de su lado ni un minuto. Pasaron 2 días y 2 noches en el hospital. Él le leyó cartas, le cantó bajito canciones de la infancia, le contó historias que ella ya conocía. A veces, ella dormía. Otras, solo lo miraba con un amor calmo, profundo. Sabía que se estaba yendo. Y estaba en paz con eso. En la mañana del tercer día, Alejandro llegó con un pequeño regalo entre las manos, un collar. En él dije, grabada, una frase tomada de las cartas de Carmen. Aunque estés lejos, te llevo en mí. Ella sonrió, débil, pero viva. Es hermoso, hijo. Él le colocó el collar y apoyó su frente en la de ella. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Carmen le tocó el rostro con la punta de los dedos. Volviste. Eso es todo. Fueron sus últimas palabras. Esa madrugada, con la ciudad dormida en silencio, Carmen Santillana se fue. Con dignidad. Con ligereza. Y con el corazón, finalmente, en paz. El funeral fue sencillo, como ella quería. Sin lujos, sin homenajes vacíos. Solo flores blancas, vecinos del barrio, algunas madres a las que había ayudado en silencio durante los años, y Alejandro, de pie, junto al ataúd, con los ojos llenos de lágrimas y la cabeza en alto. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Ese mismo día, Alejandro anunció en cadena nacional la ampliación de la fundación que había creado en su nombre.
La Fundación Carmen Santillana dejaría de ser un proyecto aislado y pasaría a tener sede en cada capital del país. Ofrecería asistencia psicológica, vivienda temporal, becas de estudio, guarderías gratuitas y orientación legal para madres solteras y mujeres en situación de vulnerabilidad. Crecí creyendo que fui criado en el sacrificio. Hoy entiendo que fui criado en el amor. Y que el amor de una madre es la fuerza silenciosa más grande que existe. Por eso, a partir de hoy, todas las ganancias de Santillana Global Holdings serán compartidas entre los accionistas y la fundación. Porque el éxito, sin propósito, es solo vanidad. La reacción fue inmediata. La iniciativa se volvió un modelo social. Alejandro comenzó a recibir invitaciones para dar charlas, no como empresario, sino como hijo. Y aceptaba todas. En cada evento, contaba la historia de Carmen. Leía fragmentos de las cartas, mostraba testimonios, lloraba en público. Sin vergüenza. Sin armadura. Porque ahora, más que CEO, era humano. En la casa de Córdoba, mantuvo el cuarto de ella intacto. Volvía allí siempre que podía. A veces solo. Otras, con madres jóvenes a las que ayudaba. Les mostraba el cuaderno azul. La galería. El árbol donde ella se sentaba. Y decía: acá empezó todo. Y desde acá seguimos. Y cada vez que el mundo giraba demasiado rápido, Alejandro hacía lo que aprendió de ella, miraba al cielo, respiraba hondo, y recordaba que hubo una mujer, de manos agrietadas y corazón gigante, que le enseñó a vivir con verdad. El mundo perdió a Carmen. Pero ganó lo más valioso que ella dejó, el legado del amor que transforma. Habían pasado 3 meses desde la despedida de Carmen, y el tiempo, aunque no curaba del todo, había ganado un nuevo significado para Alejandro. El dolor seguía allí, discreto, palpitante, presente, pero ya no lo derrumbaba. Ahora era una nostalgia madura, que lo acompañaba como una sombra fiel. Aprendió a convivir con ella, a escucharla en silencio, a honrarla con acciones. La Fundación Carmen Santillana crecía a pasos agigantados. Se inauguraban sedes en tiempo récord, siempre con su presencia, no como figura pública, sino como hijo. En cada apertura, llevaba el cuaderno azul de su madre y leía en voz alta una de las cartas que nunca había sido enviada. Era su ritual. Su manera de mantener viva su voz, aunque su cuerpo ya no estuviera. Pero el final que nadie esperaba no llegó con un gran anuncio, ni con un giro dramático. Llegó con la vida. Con la simplicidad. Con esos encuentros que uno no planea, pero que el destino, con su extraña sabiduría, prepara con esmero. Todo empezó una tarde cualquiera. Alejandro estaba en Mendoza, visitando una de las sedes de la fundación. Después del evento, decidió caminar un poco. Quería silencio. Sol. Gente de verdad. Bajó por una calle arbolada y entró a una feria de barrio. Los aromas de empanadas, hierbas y frutas maduras invadieron el aire. Pensó en Carmen al instante. Ella amaba las ferias. Decía que ahí se veía el alma del pueblo. Se detuvo en un puesto de libros usados. Ojeaba distraído cuando escuchó una voz femenina, suave, detrás de él. Tenés manos de quien escribe, no solo de quien firma contratos. Se giró, sorprendido. Una mujer, de unos 30 años, con el cabello recogido en un moño sencillo y ojos atentos, lo observaba con una sonrisa tranquila. Llevaba un vestido floreado, sandalias livianas y un collar artesanal. «Y vos tenés ojos de quien lee el mundo antes que las palabras», respondió él, sin pensarlo mucho. Ella rió. Y así empezaron a conversar. Se llamaba Emilia. Era profesora voluntaria en una ONG local que alfabetizaba a mujeres adultas. Tenía una voz serena, una mirada directa y una forma de hablar que le recordaba a alguien. Por eso, Alejandro se sintió inquieto, como si su corazón hubiese reconocido algo antes que su mente lo entendiera. ¿Conoces la Fundación Carmen Santillana?, preguntó él, como al pasar. Sí. Gracias a ella, mi mamá volvió a estudiar. Respondió, con orgullo. De hecho, creo que le debo parte de mi vida a esa fundación.
Y a esa tal Carmen, aunque nunca la conocí. Él sonrió. Pero los ojos ya se le llenaban de lágrimas. Yo sí la conocí. Muy de cerca. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Cómo así? Alejandro dudó. Pero por primera vez, habló sin miedo. Era mi mamá. Emilia lo miró en silencio unos segundos, como quien digiere una verdad con el corazón antes que con la razón. Y luego, con un gesto simple, le tendió la mano. Entonces fue ella quien hizo de vos este hombre. No el de los videos viejos. El de ahora. El verdadero. La conexión entre ellos fue natural. Sin prisa. Sin etiquetas. En los meses siguientes, Alejandro empezó a visitar Mendoza con frecuencia. Empezaron a escribirse cartas, como las que Carmen solía escribir, antes de intercambiar promesas. Descubrieron afinidades, silencios compatibles, deseos parecidos de vivir con sentido. Y una noche, caminando por una plaza iluminada con luces colgadas entre árboles, Emilia le tomó la mano y dijo: No llevas solo el legado de tu madre. Donde hay amor, hay continuidad. Y donde hay continuidad, hay eternidad. Él lo entendió. No tenía que borrar el pasado para construir un nuevo futuro. Podía llevar consigo todo lo aprendido. Carmen no se había ido de verdad, estaba allí, en la forma en que hablaba, en cómo escuchaba, en cómo ahora sabía amar. Un año después de la muerte de Carmen, Alejandro inauguró una nueva sede de la fundación en Córdoba, en el mismo barrio donde todo había comenzado. La antigua casa fue transformada en un memorial vivo. El cuarto de Carmen se mantuvo intacto, con fotos suyas, fragmentos de las cartas, el cuaderno azul expuesto bajo vidrio. En el patio, plantaron un jazmín, como los que ella usaba en el té. En la inauguración, Alejandro subió al escenario y miró a la audiencia con serenidad. Emilia estaba en la primera fila, sonriendo. Entonces, leyó la última carta del cuaderno. Hijo. Si algún día encontrás el amor, no tengas miedo de ser frágil. La fuerza más hermosa es la que se permite llorar, abrazar y volver a empezar. Y si alguien pregunta por mí, decí que fui feliz. Porque aunque lejos, vos volviste. Y eso, es todo lo que importa. Las lágrimas cayeron. Sin vergüenza. Sin contención. Era el ciclo que se cerraba. Pero también uno nuevo que nacía. Porque hay historias que no terminan. Se transforman. Alejandro nunca volvió a ser el mismo hombre. Se convirtió en algo más que un empresario exitoso, se volvió símbolo de humanidad, de nuevos comienzos, de gratitud. Y en cada nuevo proyecto, en cada mujer asistida, en cada niño cuidado, Carmen renacía un poco más. El amor de madre no termina con la muerte. Florece en lo que deja. Y a veces, todo lo que el mundo necesita para cambiar es que un hijo, incluso después de tantos años, vuelva a casa. Con el corazón abierto, y los ojos, por fin, dispuestos a ver.